hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas en este día. Le habla su hermano, el obispo José Espinosa, dándole la bienvenida a todos nuestros estudiantes del Diplomado Templario sobre la Santísima Trinidad. Hoy estamos muy contentos de poder tenerlos con nosotros de manera en vivo, a los que están conectados en la clase, y también a los que nos van a ver después, de manera diferida. En la grabación también le mandamos un caluroso saludo. Si tú lo estás viendo después en el video, no pudiste conectarte en vivo, no hay problema. Puedes también vernos cuantas veces quieran. Así que, y también los alumnos que están ahora conectados también pueden ver el video cuantas veces quieran. Así que damos bienvenida e inicio oficialmente a este diplomado sobre la dogmática de la Santísima Trinidad. ¿Por qué es importante que todo cristiano, católico, evangélico y todas las ramas evangélicas, católico y todas las ramas católicas, o sea, la cristiandad en general, poder profundizar y dominar estos temas? Es porque estamos rodeados de sectas y también de falsas doctrinas y de herejías, y por lo tanto hoy es urgente. Ya no es algo de manera superficial, irrelevante, no. Es urgente que un cristiano se forme en la dogmática, en la teología de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, hemos dispuesto de estos diplomados para poder capacitar y entrenar al pueblo de Dios. No importa la iglesia que tú vengas, si tú crees en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, eres nuestro hermano en Cristo y eres bienvenido a estudiar con nosotros. Así que tenemos un tremendo profesor que nos va a acompañar en todo este camino del diplomado. Me complace presentarles al reverendo Marcelo Manuel Rodríguez, hijo de Manuel Rodríguez, así se llama su padre, coincidentemente el mismo nombre del gran personaje de la patria chilena, Manuel Rodríguez. Y reverendo Marcelo Manuel Rodríguez, él es doctor en teología histórica, también él tiene magíster en sectas, es experto en religiones comparadas, es un hombre muy preparado, pero lo más importante es que es un hijo de Dios, un siervo de Dios, un padre de familia, tiene una muy linda familia, una gran esposa, la sierva Claudia Ormazábal, su hijo Cristian, que son la carta de presentación más linda que puede tener un cristiano. Por lo tanto, él nos va a acompañar durante este diplomado, va a ser el profesor de este diplomado. Gracias a Dios por tener al reverendo Marcelo como profesor de esta Academia Templaria Anglicana. Nosotros somos la Iglesia Anglicana Reformada de Chile. Nuestra iglesia es una iglesia legal porque tenemos personalidad jurídica eclesiástica. Estamos inscritos en el registro de entidad religiosa, Ministerio de Justicia, con el número 5475. Nuestra iglesia tiene personalidad jurídica, o sea, es legal. ¿Por qué les digo esto? Porque esto también le da a usted también cierto peso y cierta garantía de que usted está estudiando en una buena academia, donde hay profesores preparados, tenemos un doctor en teología haciéndoles clase, y está bajo el paraguas de los auspicios de la Iglesia Anglicana Reformada de Chile. Así que siéntanse con toda confianza y todo gusto que lo que van a recibir es de primer nivel académico y eclesiástico. Así que, como buenos cristianos, no podemos empezar sin antes pedir la ayuda de Dios y que la bendición de Dios abra esta clase. Así que le invito ahí donde usted se encuentra a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, vamos a ti a través de Jesucristo, pidiéndote que nos ayudes. A los alumnos, Espíritu Santo, guíalos a toda verdad, a toda justicia, ilumínales para que puedan conocer más de Cristo, puedan conocer más de tu palabra. Y al profesor, también te pedimos que le ayudes a dar una excelente enseñanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente y les dejo al profesor Marcelo Manuel Rodríguez con la clase sobre Trinidad ontológica y Trinidad económica. Adelante, profesor Marcelo. Que Dios les bendiga
a todos los alumnos que están presentes y a aquellos que lo van a escuchar por video. El tema de la Santísima Trinidad es un tema muy discutido en la cristiandad y además de eso ha traído una tremenda división. Por darle un ejemplo, los testigos de Jehová, la doctrina de la unicidad de los solo Jesús, la Iglesia de Diosa Madre, Espíritu Santo Madre, William Soto Santiago, William Marion Branham. Pero la doctrina de la Santísima Trinidad es una doctrina fundamental, fundamental. Entonces vamos a explicar lo que es Trinidad. La Trinidad es un Dios en tres personas, separadas, pero unidas en una misma naturaleza. Su naturaleza es indivisible. Son consubstanciabilidad. Tienen la misma sustancia. Comparten los mismos atributos. También es aceidad. Aceidad significa que existen por sí mismos y su existencia no depende de otro ser. Ahora, muchas veces, como los testigos de Jehová, como el solo Jesús, nos atacan de que nosotros tenemos tres dioses. Y eso es un desconocimiento del concepto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tres dioses, no estamos hablando de politeísmo, estamos hablando de triteísmo. Y el triteísmo son tres dioses separados que no comparten ni su naturaleza, ni su esencia, ni su imagen, ni su gloria, ni sus atributos. Eso es triteísmo. Y politeísmo son muchos dioses. Entonces, hay muchas veces que cuando el cristiano se ve enfrentado a un testigo de Jehová, realmente no sabe defender su creencia doctrinal. ¿Y qué me va a decir el testigo de Jehová? El testigo de Jehová me va a decir lo siguiente, que la palabra Trinidad explícitamente no se encuentra en la Sagrada Escritura. Y en ese sentido tiene toda la razón. Pero implícitamente está la Trinidad como enseñanza general a través de toda la Escritura. Y yo voy a demostrar la Trinidad en el texto bíblico. Los que tienen Biblia me acompañan, por favor. Vamos a ir a Efesios, capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 13. Del 3 al 6 me va a hablar del Dios Padre. Del 7 al 12, del Hijo. Y el versículo 13 me va a hablar del Espíritu Santo. Le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. La palabra escogió en el griego original es eklejomai, que significa que nos seleccionó, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Observe ahora el versículo 7 al 12 que me va a hablar del Señor Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora me va a hablar del Espíritu Santo, el versículo 13. Coloca atención. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí ustedes se pudieron dar cuenta que del versículo 3 al versículo 13 está muy clara la Santísima Trinidad. En el bautismo del Señor Jesucristo vemos al Señor Jesucristo dentro del río Jordán. El Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Y el Padre dijo a Juan el Bautista: este es mi Hijo amado, en cual siento complacencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz de la tierra. Y después dice el texto: hagamos, usando una pluralidad, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, la Biblia es clara para establecer lo que es la Santísima Trinidad. Después yo les voy a enviar el PowerPoint, por eso quiero que hoy día puedan entender este tema. Después les voy a enviar el PowerPoint. Entonces, ahí vemos realmente la Trinidad, claramente. Pero también tenemos una Trinidad ontológica. Cuando hablamos de ontología, estamos hablando del ser de Dios, de la esencia de Dios, de su carácter, de sus atributos. Y ahí tenemos la Trinidad ontológica. Pero también hay una Trinidad económica, que tiene que ver con la historia del plan de salvación. El Padre diseñó el plan de salvación, el Hijo descendió a ejecutarlo en la redención y el Espíritu Santo vino a morar dentro de los creyentes. Y ahí tenemos realmente una Trinidad económica. La Trinidad económica se separa las tres personas, pero no en naturaleza, no en esencia, no en imagen, no en atributos. La Trinidad económica se separa en los roles que van a cumplir cada persona de la Santísima Trinidad en la historia del plan de salvación. Por eso el Padre diseña el plan de salvación. Además de eso, el Hijo viene a ejecutar eso en el plan de redención y el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes. Entonces ahí vemos la Trinidad nosotros económica. Vamos a ir ya. Vamos a ir, por favor, a Juan 10:30.
Evangelio de Juan 10:30. Aquí estamos viendo lo ontológico. Dice el 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Y por qué el Padre y Jesús son uno solo? Por lo que dice San Juan 1:14. Observemos el Evangelio de San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquí estamos hablando de Dios encarnado, de la segunda persona de la Trinidad. Porque si yo leo Juan 1:1, dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando yo veía al Hijo, también veía al Padre, porque el Padre y yo, uno somos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que a veces el solo Jesús interpreta en la teoría de la manifestación. ¿Qué es la teoría de la manifestación? Es que ve a Jesucristo de tres modos diferentes. Eso lo vamos a ver más adelante en la doctrina del sabelianismo y el monarquianismo modalista. Para poder graficar esta enseñanza, vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Se ve la imagen? Perfecto. Ya, Sí se ve. muchas gracias. Trinidad, la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad en la Iglesia Católica? La tríada del griego trinus, triple. Estamos hablando católica en el sentido universal. Es una doctrina cristiana sobre la naturaleza de Dios, que define a un solo Dios, que existen tres personas divinas, coeternas, consustanciales, Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, in hipostasis, que comparten una misma esencia, sustancia, naturaleza, atributo y aceidad, que existen por sí mismos y su existencia no depende de otro ser. La Trinidad ontológica o inmanente es la doctrina teológica que afirma la igualdad esencial de naturaleza y atributos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en sí mismo, existiendo eternamente como un solo Dios. Se centra en la naturaleza divina, compartida, sin enfocarse en sus roles en la creación. Eso es la Trinidad ontológica. Se centra en el ser, ontos,
de Dios, afirmando que las tres personas comparten la misma esencia, naturaleza, poder y gloria. Ahora, lo que es la Trinidad económica. Es un concepto de la teología cristiana que se refiere a la manera en que Dios se manifiesta y actúa en la historia de la salvación. Se llama económica porque viene del griego oikonomía, que significa plan o administración. En este caso es el plan de Dios para salvar a la humanidad. ¿Qué significa plan o administración? En este caso es el plan de Dios para salvar a la humanidad. ¿Qué enseña? La Trinidad económica muestra cómo actúan las tres personas divinas. El Padre crea y envía. El Hijo Jesucristo se encarna, revela al Padre y realiza la redención. El Espíritu Santo santifica, guía, da vida a la iglesia. Ejemplo bíblico. En el bautismo de Jesús se manifiestan las tres personas. Jesús está en el agua, el Padre habla desde el cielo, el Espíritu Santo desciende como paloma. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Diferencia con la Trinidad ontológica y la Trinidad ontológica estudia quién es Dios en sí mismo eternamente. Y la Trinidad económica estudia cómo Dios actúa en el mundo y en la historia de la salvación. Relación entre ambas. El teólogo Karl Rahner expresó una idea famosa. La Trinidad económica es la Trinidad inmanente y la Trinidad inmanente es la Trinidad económica. Con esto quiso decir que el Dios que se revela en la historia es realmente quien Dios es eternamente. La importancia teológica. La Trinidad económica ayuda a comprender la salvación cristiana. Muestra el amor de Dios en acción. Conecta la doctrina trinitaria con la vida cotidiana y la liturgia fundamenta la misión de la Iglesia. Resumen simple. La Trinidad económica es Dios actuando en la historia para salvar al ser humano. Y la Trinidad ontológica es Dios considerado en su vida eterna interna. Juan 5:26. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26. Dice lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahí estamos hablando de la Trinidad ontológica. Sigamos, por favor. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Observe bien cómo tenemos un texto bíblico para demostrarle a los testigos de Jehová o a los solo Jesús que la Trinidad es bíblica. Leo de nuevo, observen bien el texto, por favor. Que la gracia del Señor Jesucristo, ahí tenemos la segunda persona de la Trinidad. El amor de Dios, ahí estamos hablando del Padre, primera persona de la Trinidad. Y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, textos bíblicos hay que la palabra Trinidad no sale en la Biblia, como la palabra libre albedrío tampoco sale en la Biblia, pero la enseñanza general de la Trinidad está desde Génesis
Apocalipsis. Entonces ahí tiene Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 6, el Dios Padre. Del 7 al 12 tenemos al Dios Hijo. Y el 13, el Dios Espíritu Santo. Y lo vamos a comprobar. Vamos a Romanos 9:5. Acompáñeme a Romanos capítulo 9, versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando dice es Dios, es del verbo ser, en la parte ontológica. Y aquí dice claramente que el Señor Jesucristo es Dios. Vamos a Hechos. Capítulo 5, por favor. Leamos con atención, por favor, del 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Aquí está nombrando que Ananías le mintió al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido los hombres, sino a Dios. Y ahí se está refiriendo al Dios Espíritu Santo. Y como dice en el Antiguo Testamento, yo soy el Dios verdadero, y fuera de mí no hay Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, que aquí está hablando de una Shemá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí estamos dándonos cuenta que también el Padre es reconocido como Dios. ¿Son tres dioses? No. Es un Dios en tres personas que comparten la misma naturaleza. Su naturaleza es indivisible. Comparten la misma esencia, la misma sustancia, la misma imagen, la misma gloria. Consubstancialidad y aceidad que existen por sí mismos y su existencia no depende de otro ser. Por lo tanto, son increados. Entonces este término suena como muy teológico, me diría un testigo de Jehová o un solo Jesús. Pero veamos que esta terminología es bíblica. Acompáñame a Hebreos capítulo 1, por favor. Observemos con atención del versículo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Observe a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora el versículo 3 es muy importante. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si observamos el 3, observe las palabras que da el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, comparte la misma gloria, y la imagen misma de su sustancia, comparte la misma imagen y su sustancia. Entonces, no es solamente un término teológico, también lo establece la Sagrada Escritura. Vamos a seguir con la Biblia. Ahora el versículo 6. Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Se dio cuenta? Y cuando habla de Señor, aquí en el griego original es Kurios, que en hebreo sería Adonai. Veamos Lucas capítulo 1. Vamos a leer del 39 en adelante. Mucha atención a lo que vamos a leer. Lucas capítulo 1, versículo 39 en adelante. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Observe que ella va a hablar Elizabeth después que es llena del Espíritu Santo, no antes. Solamente antes la saludó. Pero observe ahora lo que ella va a decir cuando recibió la llanura del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces ella reconoció que en el vientre de María estaba el Adonai, y en griego el Curio, que era la segunda persona de la Trinidad, el que fue engendrado. Es lo mismo cuando Dios le dice a Tomás, toca mi mano, toca mi costado. ¿Y qué le dice Tomás? El apóstol Tomás, Señor mi Dios. En griego sería Curios Teos. Entonces ahí estamos viendo, y cuando el Señor Jesucristo nace del vientre de María, ¿qué dice Mateo 1:23? El Emanuel, el Dios con nosotros, el Verbo encarnado, la unión hipostática, que en la persona de Cristo se encuentran dos naturalezas, y estas dos naturalezas, una humana y una divina, que no están separadas, no están mezcladas, no están confundidas, sino están unidas. Y eso se llama unión hipostática, reconocido por los concilios y por los credos.
Vamos a leer Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro, por favor. Observe el versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicado. Elegidos según la presencia del Dios Padre, ahí tiene uno, en santificación del Espíritu Santo. Dos, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Tres. Y ahí están las tres personas de la Trinidad. Y ahí estamos hablando de la Trinidad económica. Voy a dar un término técnico. Cuando hablamos de la Trinidad económica y habla de la elección, se conoce en teología como la intratrinitaria. Intratrinitaria. La intratrinitaria es el acuerdo que se establece en la eternidad pasada entre las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se establece el decreto de elección. Y ahí estamos hablando de la Trinidad económica. El término se llama intratrinitaria. Lo explico de nuevo. Intratrinitaria es el acuerdo que se establece en las tres personas de la Santísima Trinidad en la eternidad pasada. Y ahí se establece el decreto de elección, que el Señor Jesucristo después va a venir a morir y a dar su vida solamente por los escogidos. Observemos Romanos 8, versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 30. Estamos dando textos bíblicos de la Trinidad económica ahora, en la historia de la salvación. Observe por favor con atención Romanos 8:30. Y a los que predestinó, predestinó viene del griego prorizo, predeterminar de antemano. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿a quiénes glorificó? A los que predestinó. ¿A quiénes justificó? A los que predestinó. ¿Y a quiénes llamó? A los que predestinó. Vemos otro versículo importante en Hechos 13:48. Estamos hablando de la historia de la salvación. Hechos 13:48, por favor. Observe con atención, con detenimiento. Los gentiles, Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Observó que no creyeron todos? Porque estaban, dice los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Pero quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Y cuándo fueron ordenados para vida eterna? Vamos a Efesios capítulo 1. El versículo 4. Según nos escogió en él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, la voluntad soberana, no mi voluntad en el libre albedrío. Por eso dice claramente de su voluntad, no dice de nuestra voluntad, y que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde entra el término intratrinitaria que acabo de explicar recién. Estamos viendo los textos con la Trinidad económica que habla de la historia de la salvación. Hermano Juanjo, ya va a venir la sesión de preguntas, no nos preocupamos. No. Ya, Estoy escuchando muy atentamente, gracias. ya. Observe segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13. Es muy claro. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13. Observe con atención y colóquele la lupa. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Entonces nosotros debemos dar gracias siempre a Dios que Dios nos haya escogido desde el principio del mundo. Como dice acá, pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Yo estoy solamente leyendo porque el texto se está interpretando claramente por sí solo. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la Trinidad económica. Marcos 10:45. Observe bien, todos comprendemos que todos habla de totalidad y de muchos es como una fracción matemática, una porción del todo. Por lo tanto, muchos no es sinónimo de todos porque todo es totalidad. Y aquí tenemos un auditor que puede confirmar que es correcto lo que estoy diciendo. Correcto. ¿Es así, hermano Juanco? Me explico. Si usted lleva la administración de la empresa y el gerente dice, a muchos de los que están aquí se les va a dar un bono, ¿significa que a todos o a algunos? Solamente aquellos que cumplan con las Claro. características que se exige para ese bono. Y observe ahora lo que dice el texto Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No dice por todos.
Vamos a Hebreos 9:28. Bueno, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Exactamente. Hebreos 9:28, veamos el pecado que cargó de la humanidad Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos 9:28. Estamos hablando de la Trinidad económica. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no dice de todos. Sintetizando la clase, la Trinidad ontológica tiene que hablar la ontología del ser de Dios, el ser de Dios, de su carácter, de su atributo, de su naturaleza, de su esencia, de su aceidad. Y la Trinidad económica habla de estas tres personas que se separen en rol, en funciones, pero no en naturaleza, no en imagen, no en esencia, ni en sustancia, sino que se separan en roles dentro del plan salvífico o el plan soteriológico. Soteriología significa el estudio del plan de salvación. Entonces, en ese sentido, ellos se separan. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la Santísima Trinidad. Entonces, la Trinidad económica va a desarrollar todo lo que es el plan de salvación. Y la Trinidad ontológica, el ser de Dios, su naturaleza, su carácter, sus atributos. Estamos hablando de los atributos incomunicables. Mi obispo, hemos llegado a la sesión de preguntas. Excelente, Reverendo, muchas gracias por la explicación. Ahora, yo siempre hago un paralelo en lo que es la Santa Trinidad, tomando por ejemplo en la parte de la física, digamos, el agua tiene tres estados, que es el gaseoso, es el líquido, y el gaseoso líquido, y digamos el sólido que sería el hielo, ¿cierto? La esencia, la naturaleza es el agua. Son tres estados distintos, sin embargo, que son sus atributos. Uno es gas, otro es líquido y otro es sólido. No sé si me expliqué un poco. Ya, ahora le respondo. Lo primero que tengo que responderle es lo siguiente, con mucho respeto hacia su persona, Claro. que el ejemplo del agua no lo ocupe nunca, porque eso es un ejemplo de la doctrina de los solos Jesús, que el agua es una sola, pero se manifiesta en tres estados. Le voy a explicar. Jesucristo se manifestó como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pero Él es uno solo. Eso es una doctrina herética que proviene de Saverio del siglo III. Eso lo vamos a ver más adelante en este curso. Entonces, ese ejemplo del agua, lamentablemente dentro de las iglesias trinitarias que yo conozco, muchas veces enseñan la Trinidad con ese ejemplo, o el prosopón. Prosopón son las obras dramáticas griegas que se hicieron en el primer siglo, donde el personaje hacía diferentes roles, se ponía diferentes máscaras, pero él era uno solo. Ejemplo, yo, Marcelo Rodríguez, soy hijo de Manuel Rodríguez. A la misma vez soy padre de Cristian Rodríguez. Y a la misma vez soy marido de Claudio Ormazábal. Se fija que cumplo tres roles, pero soy uno solo. Y eso no es Trinidad. ¿Me di a entender con eso? Para que ese ejemplo no lo ocupe nunca, porque ese ejemplo lo ocupa solo Jesús. Igual que el ejemplo del huevo, también es de solo Jesús, no un ejemplo trinitario. Ahora, la pregunta que usted está haciendo de la gran tribulación de Israel y de Israel con los gentiles y todo eso, le tengo una excelente noticia, hermano Juanco. Dígame. Eso viene en septiembre, que es el módulo que vamos a dar de escatología. Ah, perfecto. De escatología. Ah, yo pensé que venía el ahí arrebatamiento todas de sus septiembre. preguntas de Israel, ¿Ya? de las 70 semanas, sí, de la pretribulación, mesotribulación, posttribulación,
el premilenialismo, el amilenialismo, el postmilenialismo, el preterismo, todo eso usted lo va a aprender, qué significado tiene el estatus, las bestias, todo eso, viene un diplomado, pero de excelencia académica. Yo estuve 5 años enseñando escatología. Entonces, yo soy apologista, manejo, y no es para vanagloriarme, manejo todas las escuelas de interpretación y tengo un testigo ocular que es así, que ella es alumna mía, la pastora Irene Calvo, que ella fue alumna mía y yo era profesora del Instituto Bíblico aquí en Valparaíso. Y en la iglesia de ella yo he dado distintos seminarios. Entonces, eso es para el tercer diplomado, que ahí le voy a responder todas sus preguntas que tienen que ver con la escatología. Por eso le respondí la primera, que ese ejemplo del agua no corresponde. Correcto. Me Es queda súper un claro. Dios, es un Dios en tres personas. Ejemplo, Perfecto. yo lo veo a usted con su esposa y su hijo en la Alameda. Y yo le digo a mi esposa, mira qué linda esa familia. Yo no puedo hablar tres familias. Es una familia, pero se compone de tres. Y los tres tienen un rol diferente, ¿sí o no? Eso es Trinidad. Pero solo Jesús cree en la teoría de la manifestación del modalismo. No sé si me di a explicar bien, hermano Juanco. No, La no, por supuesto. O doctrina sea, como le... académica de solo Jesús Mm, tiene el nombre así: doctrina de la unicidad o monarquianismo modalista. perfecto. No, sí lo entiendo. Como le decía, yo soy neófito en el tema y uno va escuchando distintas No se preocupe, usted aquí, interpretaciones. cuando termine este diplomado, usted va a aprender más de lo que su mente llega a dimensionar. El Tenemos más hermano Hassan, preguntas. Hassan y luego René Villegas. Adelante, querido Hassan. Podría tener varias, pero no, solamente si vería un paralelismo trinitario entre el Evangelio de Juan 1:1-3 y Génesis 1:1-2 en la creación, como ahorita también lo explicaba en la salvación o la elección. ¿cuál sería su pregunta, hermano Hassan? Sí veía como este paralelismo o esta obra trinitaria en la salvación, considerando Juan 1:1-3 y Génesis 1:1-2. Y la otra curiosidad, si había leído a Wayne Grudem. Si usted me dice a mí, ¿cuál teología sistemática a mí me gusta? Es la de Luis Berkhoff. Porque la teología sistemática de Juan Grudem sacó una muy buena hace poco, mejorada, donde habla hasta del monismo, habla del molinismo, pero él mismo dice en la primera página, en nivel medio. En cambio, la teología sistemática de Berkhoff, usted necesita tener un diccionario teológico como el que hizo Justo González para explicar todos los ismos, porque Berkhoff, cuando hace su libro, él sabe que lo tiene que leer una persona que ya lleva como 4 años de formación académica. Pero ese es mi preferido, más ese es mi teólogo que ocupo yo en teología sistemática. Pero no vería mucho problema en recomendar ese autor. No, no, O- porque una que es muy bíblico y también desarrolla muy bien el pensamiento teológico de las diferentes escuelas. y ofrece definiciones, me parece a mí, bastante claras, bastante entendibles, así como para enseñar a la, Claro, a la congregación, ¿no? y desarrolla muy bien la teología pastoral y desarrolla académicamente los pactos eternos. Berkhoff, sí. Sí, Ok. Adelante, hermano René, con su pregunta. Gracias, querido Hassan. Yo también era lo mismo hacía antes, yo también comparaba a Dios con el agua, con el huevo, con la palta. Así que ahí tenemos varios ejemplos que lamentablemente después me di cuenta que sí, efectivamente caí en el modalismo. Yo sé que ustedes después lo van a explicar con más detalle más adelante y me alegro que al explicarlo lo hicieron muy bien y está muy bien, digamos, resumido lo que trató de explicar el profesor, pero también ya después lo vamos a ver con más detalle sobre ese tema. La pregunta mía era más también hacia el lado histórico.
de la iglesia, porque vemos que están tocando de que hubieron un concilio que después iban desarrollando la doctrina de la iglesia y hasta llegar a la parte de la Trinidad. Pero la pregunta que yo hago es que antes que llegar a esos concilios, me parece haber leído un libro de un historiador católico romano, donde él indicaba que antes que sucediera esos concilios, habían dos cosas que la parte cristiana, el que era el sencillo, la persona que no era obispo, que no tenía responsabilidades mayores, el que se congregaba, el común, eh, tenía dos cosas claras, que Dios era uno y que Jesús era Dios, y también el Hijo de Dios. Pero al explicarlo, siempre como que él explicaba así, de que esa persona tenía que explicar bien también el tema de que Dios es uno, sin caer en el tema de que estaría explicando la Trinidad como si fueran tres dioses. Yo quiero saber, ¿es verdad ese tipo de referencia con respecto a, para la época de la primera parte, de cuando ya los apóstoles ya habían fallecido la mayoría, y la iglesia en general tenía ese tipo de manejo del tema sobre hablar la Trinidad? Sí, por supuesto, y le voy a dar la fuente. La Didache, que es un documento fidedigno, Ujú. que explica muy bien la Trinidad, escrito por los padres apostólicos. Cuando hablo de los padres apostólicos, estoy hablando de los discípulos directos de los apóstoles. Y en segundo lugar, el voto bautismal, que es el credo apostólico, que lo define muy bien. Y después tratan este tema los padres prenicenos. Ahí estarían las fuentes. Te agradece, estimado. Excelente, gracias querido René por tu pregunta. Hermana Sepúlveda, ¿usted tiene alguna pregunta? ¿O quedó clara? No, yo lo tengo que estudiar apenas en bien, voy a estudiarlo, pero Eso, así pasito a muy pasito. detenidamente. Sí, porque yo me siento completamente ignorante aquí, es como... Mm, así que paso a paso ahí lo voy a estudiar. Qué bueno. Bueno, todos somos ignorantes, decía un antiguo profesor de la universidad, le decía, uno aprende no para saber más, sino que para ignorar menos. Todos vamos a ser siempre, vamos a morir siendo ignorantes, porque el único que lo sabe todo es Dios. Por lo tanto, todos tenemos un grado de ignorancia, pero Y aprendemos Aristóteles más. decía, solo sé que nada sé, pero aún de eso dudo y estoy seguro. Correcto, exactamente. Así que bueno, gracias Susan y a todos los hermanos que se han conectado en esta noche y nada más que dar entonces término a esta clase de hoy. Así que darle gracias al profesor Marcelo por la clase. Hoy día es quizás mucha información, mucho concepto, mucho vocabulario que quizás muchos no entienden, pero les puedo asegurar, obviamente si hacen las tareas de leer el material, estudiar, van a quedar expertos y van a ir dominando vocabulario teológico, técnico, para poder después ustedes mismos explicarle a un amigo, a un vecino, a un hermano de una iglesia, explicarle realmente la Trinidad. ¿Ah? Así que gracias, Profesor Marcelo, por la clase de hoy y vamos terminando orando como buenos cristianos, dando gracias a Dios por esta clase. Dios, estamos delante de ti en esta hora, te damos gracias por este momento que nos permite reunirnos. Tu palabra dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, así que gracias porque se ha reunido la familia de Dios, los hijos de Dios y las hijas, a estudiar tu palabra, Señor. Así que te pedimos que nos des fuerza, Señor, y ánimo para seguir este camino del aprendizaje, Señor, y nos uses, Padre amado, y uses a tus hijos en el aprendizaje y al profesor en la enseñanza. Todo esto lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Firmes y adelante.